Hola mi querida gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Grounding Nomads con su host Colomba. Si vieron el video del podcast anterior, estaba con un vestidito a pleno sol y ahora solo han pasado 2 semanas y estoy con doble chaleco, pañuelo, y es que estoy impresionada porque empezó. Fue el 21 de marzo y al tiro de un segundo al otro se volvió otoño y cambió el tiempo. Impresionada de lo marcadas que son las estaciones en Chile. Y una pausa antes de empezar, un pequeño paréntesis. Para la Ayurveda las estaciones son muy importantes y en cada estación debemos tener distintos comportamientos para favorecer nuestro bienestar. Y el otoño es una época que agrava nuestro vata, exacerba el aire y el espacio que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, en el otoño es importante que nos mantengamos calentitas, que comamos cosas calentitas, que nos pongamos aceite en la piel. Puede ser aceite de almendra, aceite de sésamo, hacernos masajitos con aceite para nutrir la piel, porque el aire tiene mucho movimiento, el aire es frío, el aire seca. Y estas cualidades se ven exacerbadas en el otoño. Entonces queremos ayudar a nuestro organismo dándole las cualidades opuestas a lo del aire. Entonces le vamos a dar oleosidad, más calor, no pasar frío, tomar sopitas, tomar, por ejemplo, Golden Milk, que hice una receta en mi Instagram para que la vayan a ver. Eso nos va a estar nutriendo y ayudando bastante en esta estación. También es una estación en la que se empiezan a caer las hojitas y a nosotros también es una muy buena estación para soltar cosas, dejar ir. Limpia tu closet. Eso es algo que yo he tenido el impulso de hacer hoy o mañana. Y eso con el otoño. Bueno, hoy día quiero hacer un podcast distinto porque quiero filosofar. Normalmente en estos podcasts trato de contar mucho de mi experiencia para que no se quede todo en simplemente palabras. Y sí, y siento que a veces cuando solamente nos quedamos filosofando en las palabras, el riesgo es que solo se queden palabras y no en la acción. Pero filosofar es muy entretenido, nos trae muchas enseñanzas y nos trae cosas que podemos aplicar en nuestro día a día. Filosofar es algo que yo solía hacer mucho en la universidad. Estudié economía política y pensamiento social, y en esta rama del pensamiento social tenía ramos bastante filosóficos y estudiábamos, por ejemplo, tuve un ramo en que estudiábamos La República de Platón, ese libro, y ese libro es puro filosofar. También tenía un curso en que analizábamos las distintas formas de amor, pero me hubiera gustado que hubiera sido más amplio, porque solamente lo veíamos estas formas de amor en la Biblia, en cuentos medievales, pero me hubiera gustado ver el amor en, no sé, en la cotidianidad, el amor visto desde distintas tribus alrededor del mundo, como que no sea solamente esa mirada, más tradicional yo diría. Y todos estos ramos sí tenían mucha historia, pero también daban mucho espacio para filosofar. Las grandes corrientes de pensamiento nacen de la filosofía, del filosofar, de tirar algo y empezar a pensar sobre ello y a encontrar evidencia para lo que estás diciendo y razonar a favor de una idea y seguir expandiéndola. Y me acuerdo que en Berlín tenía un amigo, que todavía tengo, y de repente nos juntábamos a eso, a tirar una idea y expandirla con distintos ejemplos, distintas experiencias. Y es muy entretenido como empezar a crear a partir de una idea puesta en palabras. Bueno, y pregunté en mi Instagram, les pedí que me dieran recomendaciones de qué hacer el podcast. Y una persona me recomendó hacer un book review, hablar de algún libro que estuviera leyendo. Y esto me inspiró mucho. Yo justo estaba leyendo este libro, enanísimo. Me pasa que amo los libros, me encanta leer,
pero leo demasiados a la vez y a veces me tomo breaks demasiado grandes de la lectura, y este libro me encantó para retomar la lectura porque era tan corto que me lo terminé en 3 días. Y este libro es The Secret of the Llamas, El secreto de los llamas. Es un libro que me prestó una amiga, Maite, si me estás escuchando, ojalá. Me lo prestó hace como 2 años y lo intenté leer un par de veces y no, pero ahora sí. Y en realidad me sorprende porque leí tantas cosas que se conectan demasiado con mis pensamientos y mi experiencia actual. Los llamas son parte de los 8 miembros del yoga. Si es que han escuchado el Ashtanga sí es muy conocido porque es este tipo de yoga que es bastante intenso y se acaba de morir el principal maestro que traía el linaje de Ashtanga Mysore, un lugar en India. Entonces se ha esparcido más esto del Ashtanga, pero yo estoy hablando del Ashtanga como el camino del yoga. Es distinto que ese Ashtanga. El Ashtanga es básicamente Ast es 8, Anga es miembro. Entonces el Ashtanga son los 8 miembros del yoga. El yoga es un camino hacia la unión. Yoga significa unir. Entonces el yoga es un camino hacia la unión, y la Ashtanga es un camino hacia esta unión. Hace miles de años existió Patanjali, si es que lo han escuchado. Patanjali no es quien creó el yoga ya existía, pero Patanjali vino y unió todo el conocimiento y lo sistematizó y lo puso en 196 sutras. Sutras son versos que se dice que fueron escritos en una hoja de banana. Y en estos 196 sutras está el conocimiento del yoga sistematizado y unificado. Dentro de estos sutras está esto del Ashtanga. El Ashtanga entonces es un camino de 8 pasos para llegar al objetivo final del yoga, que es lograr la autorrealización espiritual. Antes de hablar de todo esto, quiero dar disclaimers de que yo no he estudiado esto en profundidad. Aprendí de esto inicialmente en mi diplomado de Ayurveda, después lo he ido aprendiendo y escuchando más en las clases de yoga que he tomado, en las distintas sesiones de filosofía a las que me meto. Durante los últimos 3 años he tomado muchos cursos y he profundizado mucho en mi espiritualidad y he aprendido sobre todos los temas que me interesan, y este es un tema que me interesa mucho, pero yo no he profundizado inmensamente y siempre se puede profundizar más. Así que ese es el disclaimer, que yo no soy una maestra de esto y en este podcast voy a estar hablando, 2 picaflores, voy a estar hablando de lo que yo he ido entendiendo de los llamas principalmente, y también les estoy dando esta visión de lo que es el Ashtanga. Pero siempre se puede profundizar más, y si es que quieren reflexionar conmigo, escríbanme por Instagram. Este camino tiene 8 pasos. El primer paso es llama, y esto es de lo que habla el libro. Los llamas, en este libro dice que los llamas son restraints. Restraints como restricciones que buscan destruir las características humanas negativas. Esa es la traducción que este señor, John McAfee, yo no lo conocía, da. Llama, cuando lo aprendí en mi curso de Ayurveda, aprendí que es tu conducta ética y moral con los demás. Llama es la raíz de todo este proceso. Para poder llegar a la autorrealización, primero te tienes que comportar de cierta manera con los demás. Y me encanta esta visión de que hay un camino, y si lo vemos como un árbol, están las raíces primero. ¿Cómo vas a llegar a la autorrealización si primero no tienes un comportamiento ético con los demás? Y obviamente contigo misma. Después de llamas vienen los niyamas, que es tu comportamiento contigo misma. Cómo te tratas, cómo te mueves en la vida. Y ahí están cosas como sauka, creo que es la palabra sánscrita, que es limpieza. Obviamente como ducharte, mantenerte limpio, limpieza de tus espacios.
limpieza. Después tenemos Santosha. Santosha es contentamiento. Swadhyaya, el estudio constante de ti mismo. Hay 5 distintos lineamientos para tu comportamiento hacia ti. Y acá seguimos avanzando en este árbol, que la idea es que llegue a sus frutos. La idea es que el árbol dé las manzanas, pero para poder dar las manzanas, que sería la autorrealización, primero necesitamos un comportamiento moral y ético con los demás, un comportamiento adecuado con nosotros mismos. Y después de yama y niyama viene asana. Asana es lo más conocido del yoga. Asana son las posturas de yoga. Pero Patanjali en sus Yoga Sutras, recuerden que son 196, en 196 sutras, versos, solamente habla en 2 versos de las asanas, de las posturas. Pero es lo que más se expandió por el mundo. Probablemente porque hoy tenemos una afición por el cuerpo y que se vea de una forma y tenemos una afición por lo físico, y las asanas son estas posturas físicas, que en verdad nada es completamente físico, todo es multidimensional, pero sí, se entiende que con las asanas lo que se busca es mover el cuerpo. Y la finalidad de las asanas dentro de este camino es que el cuerpo no sea un impedimento para tu autorrealización, porque al practicar las asanas estás dándole flexibilidad y firmeza. Y gracias a esto después te sientas en tu postura de Padmasana, el típico cuando nos sentamos con las piernas cruzadas a meditar, y ahí el cuerpo tiene menos posibilidades de incomodarse y ser un impedimento, como le dicen, para esta autorrealización. En yoga me enseñaron un torpedo para acordarme de este verso de lo que habla Patanjali en los sutras sobre las asanas, y es que estira su cama, tira sukam asana, tira sukam asana, que sea una asana, una postura cómoda y estable. Eso dice de las asanas Patanjali. Y después de hacer las asanas nos vamos a pranayama. Pranayama es prana, significa energía vital, yama significa expansión. Entonces con los pranayamas expandimos nuestra energía vital a través de distintos ejercicios de respiración. Los pranayamas se dividen en pranayamas calentantes, calmantes y enfriantes. Hay distintos tipos. Y ahí en mi Instagram puse algunos, en mi TikTok tengo uno más. Si es que quieren verlos, díganme lo que quieren ver cuando escuchen mi podcast. Si es que hay algo que quieren escuchar o saber, por favor díganmelo para yo ponerlo. Y sí, la respiración es la vida, la respiración es tu ancla. Si no respiras no hay vida. Y la respiración es algo que podemos hacer consciente o inconscientemente, y es un puente entonces entre nuestro mundo consciente e inconsciente. Cuando vuelves tu respiración consciente suceden cosas maravillosas. Entonces pranayama es uno de los pasos de este camino del Ashtanga. Después de los pranayamas tengo mis notas porque es mucho. Después de los pranayamas viene pratyahara. Pratyahara significa llevar los sentidos hacia adentro. Dejar de alimentar nuestros 5 sentidos y llevar el foco hacia adentro. Y esto me gusta mucho porque todo este árbol, todo este camino lo podemos ver tanto dentro de tu práctica de meditación, tu práctica de yoga, como el hecho de que te sientas, ya cierras los ojos y llevas tu atención hacia adentro, pero también cuando estás afuera en el accionar, cuando estás viviendo tu vida, esto de llevar los sentidos hacia adentro, dejar de ir a la merced de tus sentidos y simplemente estar ahí presente, sintiendo, sí, presente con tus sentidos, pero sin buscar alimentarlos. Y después de este pratyahara tenemos dharana. Dharana es un estado de concentración, que en la meditación sería estar completamente concentrado en tu punto de enfoque. O sea, si es que mi punto de enfoque es la sensación que siento debajo de mi nariz, me quedo ahí. Me quedo ahí y me concentro. Y en la vida, esta característica de poder concentrarse es
hoy en día un don, porque estamos acostumbrados a scrollear en el teléfono y eso te saca la concentración. Te concentras en esto, después en esto, después en esto. Y el otro día escuchaba un podcast de neurociencia y meditación y la importancia. Tu cerebro no funciona como tú haces esto y al tiro se enfoca en esto. Necesita calentar los motores para hacer lo que vas a hacer. Pero estamos acostumbrados a, ya, estoy en el teléfono mientras que estoy trabajando y mientras que estoy hablando con no sé quién. Y todas esas cosas hacen que el cerebro no funcione a su máxima capacidad. En este dharana, cuando hablamos de concentración en tu vida, es realmente un poder el poder concentrarse en una cosa. Y todo esto que estoy diciendo también me encanta porque te trae guías a traer en tu vida. He estado muy metida en la meditación durante los últimos más de 2 años, pero hoy en especial estoy más metida aún, estoy escuchando podcasts, estoy leyendo, estoy usando hartas horas de mi día en educarme sobre la meditación y sobre el cerebro porque estoy por lanzar mi curso de Ser Humano Consciente, un curso de meditación y conciencia, y me vuela la cabeza todo lo que estoy aprendiendo. Bueno, pero como estoy tan en esa, naturalmente el último mes he empezado a usar menos mi celular, he estado más concentrada en cada cosa que estoy haciendo y volver a esto, a la Ashtanga y a lo que cada una de las cosas significa es como que me planta semillas de inspiración para formas de moverme en la vida, cosas que explorar. Entonces sí, ahí tenemos dharana, la concentración. Ya, después de dharana viene dhyana. Y según el libro, dhyana es el estado de meditación. Es un estado de absorción en el objeto de meditación. Entonces es dharana, en esta concentración, es un estado más allá. Entonces acá ya estás en meditación, en un estado de tan profunda concentración que te absorbes en el objeto de meditación. Y ya el último paso sería samadhi. Y samadhi es el fruto del árbol, es el objetivo último de todo este camino. Es la autorrealización espiritual. Según este libro, samadhi es el estado de superconciencia. La unión del ser con todas las cosas es experimentada, es un estado de conciencia donde el corazón y la mente se han unido y el yogi es uno con la vida. Entonces samadhi es este estado de unión con el todo. No hay separación. En India leí una frase que me encantó, nunca más se me olvidó porque explica tanto. Forget the dancer, become the dance. Olvídate del bailarín, conviértete en el baile. Y es esto, te conviertes en una con el todo. Ya no está esta separación. En el libro habla de el ego. El ego es el yo. Y cuando existe este ego, este yo, hay una separación entre la acción y quien realiza la acción, el objeto y el sujeto. Entonces está el pensamiento, pero está quien realiza el pensamiento. Está la danza, pero está quien realiza la danza, el bailarín. Y el ego sería el bailarín, el pensador, el que realiza la acción. En samadhi ya no hay nada de esto, es una fusión del todo, solo es todo lo que es. Entonces samadhi es el fin último del yoga, de la meditación. Pero a pesar de esto no es lo más importante. Lo más importante es el camino. El camino hacia esta autorrealización. Y me gusta mucho esto del árbol porque te dice, ¿cómo vas a llegar a samadhi si no tienes las raíces? ¿Cómo vas a llegar a samadhi si no te comportas de cierta forma con el resto, contigo mismo? A mí sí me pasó, lo he contado en Instagram, que por un gran periodo del tiempo que estaba meditando, estaba muy fijada en querer llegar a samadhi. Y esto es una paradoja. Mientras más quieres llegar a samadhi, menos llegas a samadhi. Mientras más te apegas al resultado, menos llegas al resultado. Ya, por suerte, dejé esa obsesión porque es perjudicial, no te ayuda en tu práctica, te da un enfoque incorrecto a la práctica. El otro día vi en Instagram a una profesora de yoga que decía, ¿cómo vamos a llegar a samadhi si es que no podemos sacarnos nuestros zapatos y dejarlos ordenados? Y eso fue una cosa que se me quedó. ¿Han visto que de repente uno lee una cosa
y le queda dando vueltas. Y a mí eso me quedó dando muchas vueltas. Y es que sí, como... Y ahí vamos a las bases, a llama ni llama, que ya vamos a hablar de llama. Pero en llama se habla de esta limpieza, contentamiento, descubrimiento, autodescubrimiento. Y sí, pues partir por ahí, partir por las bases, por nuestras raíces. Y ahí, no sé, cuando empiezas a hacer tu cama todos los días, yo antes no hacía mi cama todos los días, ahora la hago y eso cambia algo en la energía de tu día, vas a tu pieza, está la cama hecha y cambian tus pensamientos. Entonces sí podemos decir que es la base. Ya. Y ahora que ya tenemos este contexto de este camino de los 8 miembros del yoga, quiero que hablemos de los yamas. Este libro me encantó porque esto es muy difícil de explicar para mí, espero que se logre entender, pero el lenguaje solamente es una aproximación a la realidad. Es una herramienta muy útil para que nuestra mente pueda entender la realidad, pero de ninguna forma va a poder capturar la esencia completa de algo. Y muchas veces me pasa que aprendo un concepto espiritual o cualquier cosa y después con el tiempo me doy cuenta como, sí, pero también es esto otro. Entonces como que nos encontramos con un concepto y lo entendemos primero de una forma, después pasa la vida y lo entendemos de otra, y todas las realidades coexisten. Y con este libro me pasa que sí, uno puede entender los yamas superficialmente primero, pero después con este libro, este señor, el John McAfee, te saca de esa superficialidad inicial con que puedes ver estas cosas y te lleva a pensar aún más. Tú podrías ver las cosas como blanco o negro. Por ejemplo, un principio de los yamas es ahimsa, que ya he hablado de ahimsa en otros capítulos. Ahimsa es el principio de no violencia. Y tú lo puedes ver simplemente como no ser violento, no pegarle a alguien. Pero después puedes profundizar y es no ser violento contigo, con la forma en la que piensas y te hablas. No ser violento con tus palabras. Y este señor lo lleva aún más profundo y te dice, si es que salen los yamas, significa que en nuestra naturaleza hay una parte que es violenta. Entonces no se trata de suprimir esa parte que es violenta, sino se trata de sentirla y experimentarla. Entonces va en aún mayor profundidad. Si es que no entendieron nada de lo que dije, probablemente va a hacer todo más sentido cuando siga hablando. Entonces vámonos directo a los yamas. Yama, este señor dice que es esta restricción, pero también lo podemos ver como tu comportamiento hacia los demás. Y el primero sería ahimsa, que es no violencia. Y ya lo hemos hablado hartas veces y recién también. No violencia a nivel de palabra, de acción y de pensamiento. Después tenemos asteya, que es no robar, la ausencia de la envidia. Y acá podemos ver que esto de no robar se trata de no llevarte algo que no es tuyo. Y sí, lo podemos ver de forma muy física, no llevarte un objeto que no es tuyo. Pero también está de forma sutil, no robar tiempo, energía. Y esto es algo que a veces ni nos damos cuenta que lo hacemos. A veces le hablas a una persona y no las dejas irse. Y claro, esta persona puede poner límites, pero también tú de alguna manera sí le puedes estar robando tiempo o energía. Entonces, con este llama es una invitación a ver de qué formas quitas energía también a nivel sutil. Después tenemos brahmacharya. Brahmacharya se asocia mucho al celibato. En Ayurveda lo aprendí como que es la contenerte, no ser extremo. Como si te vas a comer chocolates, te comes uno, no te comes la caja entera. También ser cuidadoso, moderado con tu energía sexual, cuidar los fluidos, porque también en la espiritualidad, en distintas corrientes, se dice que el acto sexual, como un orgasmo, en especial en el hombre, le quita mucha energía. Entonces en Brahmacharya sí estamos hablando de cuidar la energía, mantener la energía en ti.
y sí se asocia mucho al celibato, porque cuando tu energía está demasiado puesta en todo lo sexual, como tú estás trabajando, pero estás pensando en eso y se te va la energía. Entonces acá en el Brahmacharya queremos mantener nuestra energía en nosotros. Y después de Brahmacharya está Aparigraha. Es el desapego y la no codicia. Aparigraha. Y después finalmente está Satya o veracidad, decir la verdad. Y sí, decir la verdad en cuanto a tu verdad, pero también tener la capacidad de discernir cuándo decir la verdad y cuándo no decir todo de una. Porque sí, hay que saber discernir cómo decir las cosas, cuándo decir las cosas. Ya, entonces ahí les di un pequeño resumen de lo que es cada uno de los yamas. Pero ahora se los quiero decir desde el punto de vista de John McAfee. En Ahimsa es el principio de no violencia, restringir la violencia. La violencia es cuando intentas imprimir tus creencias en los demás o cuando intentas prevenir que otros infrinjan sus ideales y principios en ti. Él dice que la violencia se estimula cuando nos vemos amenazados, cuando nuestra seguridad se ve amenazada. Para él, si es que hay violencia, es por algo. Entonces tenemos que ir a la raíz de esa violencia. Ir a la raíz de por qué sentimos la necesidad de violentar. Y no suprimirlo, pero sentirlo. Que no significa que vas a actuar en esa violencia, pero lo vas a sentir. Después de Asteya, que es la ausencia de envidia y no robar, él dice, nosotros dividimos y clasificamos el mundo y después nos comparamos a nosotros mismos con esa clasificación que hacemos. Entonces, dividimos y clasificamos al mundo y después nos comparamos en base a esa clasificación que nosotros mismos hicimos. Y en base a esa comparación es que queremos cosas de otros. Envidiamos cosas de otros y queremos tener las cosas de los demás. Con cada división, separación que hacemos, nos dividimos y nos separamos aún más de los demás y nos aislamos y nos sentimos más solos. Cuando intentamos ser algo que no somos, siempre vamos a estar buscando más, queriendo más, codiciando más. Entonces, ahí él habla de esto, de que, claro, no robes, no codicies, pero ¿de dónde viene esto? ¿Por qué codiciamos y por qué robamos? Y es porque queremos ser algo que no somos, entonces siempre estamos esperando más y en los demás vemos todo eso que queremos. Después sigue Brahmacharya. Brahmacharya sería el control de los sentidos, la no sensualidad. Sensual es la expresión de todos los sentidos. Los sentidos son la raíz de nuestros deseos. Y ahí él dice como no se trata de no sentir, sino que se trata de el desafío es que tú vuelvas al presente y no esperes sentir nada en particular. Quedarte con la sensación que venga, pero sin esperar nada en particular. Como que tenemos tanto apego y aversión, nos apegamos a las emociones que nos gustan y a las sensaciones y tratamos de no sentir, rechazamos al máximo las sensaciones que no son gratas. Y entonces así buscamos experiencias que nos van a dar esto y nos escapamos de las experiencias que nos van a dar estas otras emociones. Y acá él dice que el desafío es volver a una forma espontánea de vivir que nos permite encontrarnos con la vida en cada momento. No se trata de ir a buscar sensaciones, sino quedarte con lo que traiga cada momento. Como que al final todos estos están volviendo. El desafío de todo es siempre volver al presente. Volver al presente. Sentir, quedarte con esta sensación que tienes de violentar. Quedarte con cualquier sensación que venga sin buscar una sensación en particular. Estar acá en el presente sin buscar ser algo más de lo que ya eres. O sea, siempre buscar actualizarte y evolucionar, pero dejar de compararte. Y después tenemos Aparigraha, el desapego. Y acá, sí, cuando escuchas desapego puedes pensar, entonces tengo que donar todas mis cosas y irme a vivir a la montaña.
Y ahí lo haces, pero esto es lo mismo solamente que para el otro lado, te apegas al desapego. Y ese no es el punto. Entonces él dice, vamos a la raíz. ¿Por qué nos apegamos? Nos apegamos, según él, que a mi parecer, todo lo que él dice me ha hecho demasiado sentido, pero recuerden que terminé el libro ayer, entonces esto está recién saliendo de mi horno de procesamiento. Pero según él, nos apegamos porque tenemos la necesidad de continuidad. Necesitamos que nuestra identidad siga intachada en un mundo de cambios constantes. Siempre buscamos aferrarnos a que las cosas no cambien. Entonces nos aferramos a que nuestro cuerpo no cambie, que no nos salgan arrugas, que el cuerpo no cambie, que nuestra casa siga igual, que nuestros amigos sean igual, pero todo cambia. Pero nosotros nos aferramos. Y por eso viene el apego. Entonces también este señor nos está invitando a buscar la raíz de todas estas cosas que surgen, para no rechazarlas, porque lo que rechazas persiste, sino que para ir a la raíz y poder sentirla y volver al presente. Y para que naturalmente puedas seguir estos llamas. Finalmente está el último llama, que es Satya. Satya es veracidad. Real, genuine, honest. Real, genuino, honesto. Y sobre la verdad, primero nos dice, como, claro, tú puedes verlo y decir, di la verdad. Pero acá, si nos vamos en la profunda, todos nosotros vemos la vida con nuestro propio lente. Y todos estamos programados a actuar de una forma condicionada por nuestro pasado. Estamos guiados por nuestros traumas, nuestras creencias limitantes. Y él dice, cada acción es realmente un reaccionar. Estás reaccionando en base a el pasado, a los traumas, a las creencias. Entonces, tu mirada de lo que es real tiene un velo de ilusión, tiene malla. Para decir la verdad necesitamos salir de esta ilusión. Y primero ser veraces con nosotros mismos. ¿Y qué onda cómo cuesta ser veraces? Decirnos la verdad a nosotros mismos. Para esto, a mí el journaling, la escritura, ha sido tan útil, para ser honesta. Cada vez que escribo se van desbloqueando nuevas cosas. Pero al principio sí me costaba admitir ciertas cosas. También está el factor de que me daba miedo que alguien lo leyera. Pero ahora ya cada vez he soltado más este miedo. Y yo sé cuando hay algo que no quiero admitir. Y estoy escribiendo. Y hay como una sensación que tengo que me dice, ya, di lo que no te estás atreviendo a decir. Y como el decirme esto y seguir escribiendo me hace ponerlo en papel. Y a veces no es nada y a veces sí es algo que tenía que sacar. Es esta misión de tratar de ver lo más claro posible. Esto es bastante tricky. Cuesta saber porque hay tantas realidades coexistiendo. Sí, también dice, todas las relaciones son entre nuestra autoimagen creada y la imagen que construimos de otros. Entonces, esto es muy típico cuando te gusta a alguien, lo estás conociendo y te inventas las tremendas historias, como típico que dices, él es mi pololo, pero él es mi novio, pero no lo sabe. Eso ya es una historia y no hay que permitirse llegar a esa historia, es mi novio, pero no lo sabe, porque tú te lo crees, aunque sea chistoso, divertido decirlo, tú te lo crees. Entonces te creas historias de los demás en base a tu imagen autopersonal también. De repente hay gente que se está riendo y puedes que tú tengas una autoimagen tan insegura que piensas que se están riendo de ti y en realidad están hablando de lo que hicieron hace 10 días. Ya, entonces para concluir este corto pero tan profundo libro, él nos dice que el origen de todos estos llamas es la ignorancia y que la raíz de la ignorancia es el ego. Y me encanta esto que dice. Para el intelecto, el ego es una palabra conveniente que puede explicar todos nuestros casos. And we are done with it. Y eso nomás. Chao con el ego. Como que me encanta porque sí, el ego es una palabra que está tan usada y trastocada y le han puesto tantos significados que ahora es como una ayudita para nuestro intelecto. Como, sí, es el ego. Ya, chao, es el ego. Pero en realidad tenemos que ir más profundo.
Ahí entra esto que ya hablé, que el ego es esta separación, esta identificación con el yo, que hace que te separes de las cosas. Entonces, estás tú como la persona que observa lo observado. Estás tú meditando y está la meditación. Y todo esto del ego hace que hayan cosas que son mías y me hace ser posesiva, me hace tener envidia, ser no honesta. Pero él dice como en realidad no hay separación, porque todos queremos ser únicos y hacer cosas diferentes, pero en realidad todo lo que está creado a partir de lo que se creó antes. Como no hay ninguna idea nueva, ¿han escuchado eso? Todo ya fue creado y ahora se expande de distintas formas. Entonces es como que el ego quiere ser especial, pero en realidad, en lo profundo, todo viene de lo mismo. También nuestras acciones, queremos ser originales, pero la mayor parte del tiempo estás solo reaccionando. Todavía no he procesado bien el libro, es muy profundo como pueden ver, pero yo tengo que decir que yo sí pasé por un periodo en que estaba como, no, pero el ego es malo, y ahora me amigué mucho con el ego. O sea, tenemos que aceptar que vivimos en este mundo físico, que funciona de cierta manera, que sí puede ser una ilusión, pero si lo ves así no vas a poder avanzar en la vida. Y el ego es esto que nos protege y nos ayuda a movernos en esta realidad. Pero este ego también coexiste con esta otra realidad, que es todos somos uno y que todo está unido. Pero en esta realidad física necesitamos a nuestro ego para protegernos, para movernos. Entonces no hay que demonizar al ego. El ego no existe sin el pensamiento, dice él. Muy cierto, cuando ocurren estos momentos como de te perdiste el pensamiento y estabas solo haciendo la acción, esos son estos momentos que buscamos cuando buscamos esta autorrealización. Termina diciendo, in the silence of the ego is all beauty. En el silencio del ego está toda la belleza. Para finalizar todo esto, yo siento que todo esto está hablando de volver al presente, volver al presente, volver al presente. Todo el tiempo nuestra mente está en los disturbios mentales de lo que va a pasar en el futuro, en el pasado. Y muy pocas veces estamos completamente en el presente. Y pasa que la magia está en el presente. La magia no es nada sobrenatural, es solamente notar lo más ordinario, en el sentido de lo más normal, cotidiano. Notar lo que siempre está ahí es un acto completamente extraordinario, porque siempre vamos en autopiloto. Nuestra vida, necesitamos ese autopiloto para movernos en la vida, es muy útil, pero si es que siempre estamos en autopiloto, nos perdemos de muchas cosas de la vida. Y cuando nos damos cuenta de las cosas más cotidianas, cuando nos quedamos en el presente, eso es un acto extraordinario y ahí es donde sucede la magia. Me encantó este libro porque te hace profundizar en cada uno de los yamas, como no quedarte solo con no violencia, ¿por qué? ¿De dónde viene la violencia? Y quédate en el presente, sintiendo las sensaciones cuando llega la violencia. ¿Por qué codiciamos? ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué categorizamos a distintas cosas y deseamos eso? Entonces lo codiciamos y nos da envidia. Espero que todo esto haya hecho sentido. Bien profunda la lectura, yo tengo harto que procesar todavía. Dime si es que te surgen cosas de todo lo que estoy diciendo. Si es que llegaste hasta acá, déjame un corazón verde en los comentarios de mi Instagram o de este podcast. Y seguiremos conversando. Si es que se les ocurre un tema de podcast específico, porfa, denmelo. Voy a estar haciendo podcast una vez cada 2 semanas. Siento que eso es más real para mí que una vez a la semana, pero si es que me nace hacerlo una vez a la semana, lo volveré a hacer. Gracias por escucharme hoy, siempre un placer. Adiós.